hermanos, estábamos viendo la escatología, que más allá de la palabra rara, decíamos que quiere decir, es un tratado de la teología que ve las realidades últimas. Decimos que había como dos partes, la escatología personal, lo que atañe individualmente a mi persona, muerte, juicio particular, cielo, infierno, purgatorio, ya lo hemos visto. Entonces yo me muero, ¿qué es la muerte? ¿Qué es el juicio particular? Los posibles destinos, cielo, infierno, purgatorio, lo que significan. Bueno, después empezamos a ver la escatología universal o general, lo empezamos a ver la vez pasada, y vimos la última prueba de la iglesia, Catecismo 675 en adelante, la gran tribulación. Algo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Como nadie sabe ni el día ni la hora. Pero ¿por qué está dicho esto? Está dicho precisamente para que los cristianos que estén en ese momento sepan los signos que Dios ha dado y sepan que esos son los tiempos y por lo tanto estén preparados. La última prueba de la iglesia, la gran tribulación, bueno, eso es previo a la segunda venida de Cristo. Porque el retorno de Cristo va a ser justamente, Él va a ser el que va a hacer el triunfo entre la lucha del bien y del mal aquí en la tierra. No vamos a ganar nosotros con nuestras fuerzas, no vamos a ganar nosotros con una espada, es Jesús. Entonces, esto es lo previo a esa segunda venida de Cristo. ¿Qué es esto de la segunda venida? ¿Qué significa? Un poco, bueno, podemos ver el Catecismo de la Iglesia Católica, 668 en adelante, hasta el 674. Entonces dice, está hablando del credo, son los artículos del credo, el artículo 7, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, decimos en el credo. ¿Qué quiere decir? Desde allí, desde el cielo, habla después de la ascensión, dice, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cuando leímos los textos de la ascensión, en Hechos y en Lucas, dice que los ángeles le dicen a los apóstoles, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Aquel a que habéis visto partir, volverá de la misma, aquel que están viendo, volverá de la misma manera que lo han visto partir. ¿Eso qué quiere decir? Que la segunda venida de Cristo será una venida gloriosa. La Escritura lo presenta glorioso, venir sobre una nube. No importa si hay una nube o no hay una nube, vendrá gloriosa. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda venida? La primera venida de Cristo vino en la humildad, en el escondido, podríamos decir. Vino a la anunciación. María dijo sí y el Hijo de Dios se encarnó. No se enteró nadie en el mundo más que María. En el nacimiento, la Navidad, no se enteró nadie, nada más que los pastores, porque los ángeles le avisaron. Y entonces vino el silencio de la noche, en la humildad, en la pequeñez, de forma escondida. Así fue su primera venida, humilde, podríamos decir, como un pesebre. Bueno, su segunda venida será triunfante, gloriosa. Él viene a hacer justicia, a traer la misericordia a los fieles, a quienes creen en Él, y a hacer justicia en la tierra. Entonces, Él viene, y es una venida gloriosa, no es una venida escondida. Esa es la diferencia, ¿no? Al fin del mundo, Cristo, rodeado de su majestad, vendrá de nuevo para juzgar a los hombres. Entonces, ¿para qué viene? Bueno, para instaurar el reino definitivo. Por eso está muy unido, hoy vamos a ver segunda venida de Cristo y resurrección de la carne. Entonces, está muy unido, vendrá, hará que todos resuciten y después juzgará separando a unos de otros. El juicio discierne, separa. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos, decimos en el credo. Muchas veces lo dice Jesús. En Mateo 16, 27, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. Vuelta, resurrección, juicio. Mateo 24, 30, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. Mateo 24, 30. Son muchos los textos, ¿no? No podríamos decir todos porque sería como mucho. San Pablo en la primera de Tesalonicenses 4:15 dice: el mismo Señor a una orden, a la voz del arcángel, el sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivos, los
que quedamos junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:15. Entonces, descenderá del cielo, dice, hará resucitar los muertos, y entonces después será ese juicio. El fin, podríamos decir, de esta segunda venida de Cristo es resucitar los muertos, dar a cada uno su merecido y establecer el reino definitivo. Él es el rey, ya es rey, no es que lo vamos a hacer nosotros rey, Él es rey. Pero va a establecer definitivamente ese reino de los cielos que se nos presenta de muchas formas en las parábolas, bueno, de forma concreta y eterna. Vimos la vez pasada las señales precursoras de esta segunda venida de Cristo. No las voy a nombrar, no las voy a explicar cada una porque la vimos la vez pasada, pero sí está bueno repasar así brevemente. La predicación del Evangelio por todo el mundo, en un sentido genérico, sí, se ha llegado a todos los continentes, la mayoría de todos los pueblos. Ahora en un sentido estricto, hay zonas o regiones o tribus o pueblos que no han recibido el Evangelio, todavía. Pero si lo decimos en sentido genérico, sí, en un sentido sistemático no ha sucedido. En un sentido genérico sí sucedió. Se habla también de la apostasía de la fe, eso lo dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre habrá fe sobre la tierra. 2 Tesalonicenses 2 nos habla también de la apostasía, va a haber una apostasía general. Hoy hay un gran enfriamiento de la fe en muchos cristianos. ¿Es la apostasía? ¿Ha llegado? No sé. La gran tribulación produce también un crecimiento de esa apostasía. ¿Cuándo será? Dios sabe. Las grandes señales, entonces, él habla de peste o epidemias, guerras y hambre y terremotos. En un sentido general, eso sucedió muchas veces en la historia. En un sentido particular, se está hablando de algo más fuerte y más concreto. La conversión de los judíos, Romanos 11, de 25 al 32. También San Pablo, hablando sobre esto, nos dice que una vez que entren los gentiles, la plenitud de los gentiles, que no quiere decir todos numéricamente, sino en sentido genérico, entonces también Israel se convertirá. ¿Cuándo eso sucederá? No sabemos. Y la quinta señal será la aparición del anticristo, que hemos visto la vez pasada. Entonces son señales precursoras. Obviamente que el anticristo establecerá como una especie de reino, pero no lo vamos a vencer nosotros, lo va a vencer el mismo Jesucristo. Eso está en el Apocalipsis, lo veremos más adelante cuando veamos un poco toda la apocalíptica y el Apocalipsis. La segunda venida de Cristo entonces será esta venida triunfal. El momento de la nueva venida de Cristo nadie lo sabe, lo dice perfectamente el Evangelio, Marcos 13, 32. En cuanto a ese día o esa hora, nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, dice el mismo Jesús. Entonces, cuando te digan que sí están seguros la fecha, bueno, sospecha un poquito, ¿no? O sea, nadie puede saber, puede ver signos previos a la segunda venida. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Tampoco tiene que importarnos tanto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo me puedo morir mañana. Entonces lo importante como cristiano es que viva intensamente mi fe y esté en gracia. Hablamos también de la muerte. La muerte nos puede tocar imprevistamente. Entonces lo importante es estar preparados. Lo hiciste todo el capítulo 25 de Mateo con las distintas parábolas porque, bueno, de eso se trata. Cristo ya reina mediante la iglesia, espera que todo le sea sometido. Y entonces ese glorioso advenimiento de Cristo será también esperanza de Israel. Será la plenitud, una vez que entre la plenitud de los gentiles, habrá como también esa entrada de los judíos. Uno pregunta, yo pregunto, ¿la mayoría de los judíos se han convertido? La respuesta es no. ¿Cuándo sucederá? Dios lo puede hacer en un día eso. Lo puede hacer con una señal milagrosa. Ahora, sí, lo podemos decir si ha pasado, evidentemente que no. Esto sería un poco la segunda venida de Cristo, ¿no? Vendrá glorioso a instaurar su reino y a juzgar al mundo. Para eso será la resurrección. Y vamos a ver qué es esto de la resurrección. Dice el credo también, creo en la resurrección de la carne, dice el artículo
decir la resurrección de la carne? El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Y esto es imposible, puede decir alguien, solamente usando la razón. Claro, se me pudren me muero, se me pudren los huesos, se hace ceniza, lo creman a alguien, entonces es imposible. A ver, desde el punto de vista racional, humano, de nuestras posibilidades, claro, es que es imposible. Ahora, para Dios no hay nada imposible, es el mismo que creó el universo. ¿Qué problema tiene para, de un poquito de lo que haya quedado de este cuerpo humano, hacer que se convierta en un cuerpo? Y es un cuerpo diferente, no es un cuerpo glorioso, no es un cuerpo como este. En el cielo no voy a tener hambre, frío, calor, sed, no, es un cuerpo glorioso. Entonces hay que comprender esto. ¿Cómo resucitan los muertos? Nos dice en el 997 del Catecismo. ¿Qué es resucitar? Vuelve a explicarlo el Catecismo. En la muerte, separación del alma del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en la espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por virtud de la resurrección de Jesús. ¿Quién va a resucitar? Todos. Resucitaremos todos, absolutamente todos. Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5, 29. Todos resucitarán, no es que van a resucitar algunos. El que no cree en la resurrección de la carne también va a resucitar. Todos vamos a resucitar. ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, dice Jesús señalando sus heridas. No es que soy otro, está diferente. Por eso lo reconocen, pero no lo reconocen, porque está glorioso. Pero es el mismo, con su propio cuerpo lo dice. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Esa es la diferencia, por ejemplo, cuando Jesús en el Evangelio revive a algunas personas. Revivió a Lázaro. Bueno, pero Lázaro no fue resucitado, no está glorioso. Volvió a esta vida. La resurrección es otra cosa. No es volver simplemente a esta vida. Es un cuerpo diferente, una vida diferente. Todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, dice el Concilio de Letrán, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual, la lectura que leímos hoy de 1 Corintios 15. Y tal cita el texto de 1 Corintios 15, ¿no? Que se siembra y después se cosecha. Bueno, este cuerpo se siembra, sí, pero se revive distinto, glorioso. Exactamente cómo, eso lo sabe Dios. ¿Cuándo? Sin duda en el último día, al fin del mundo, en la parusía de Cristo, parusía, venida, bueno, todo eso son distintas palabras. Resucitados con Cristo. Es por mérito y por fuerza de Jesucristo que podemos resucitar. En la antigüedad se oponían a esta fe distintos, y en la edad moderna distintos grupos. Los saduceos, si ustedes se acuerdan, buscan en la Biblia, están los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección de la carne. Aún entre los judíos. Los gentiles, casi muchos no creían en la resurrección de la carne. Cuando San Pablo predica en el Areópago de Atenas, Hechos 17:32, lo miran, cuando él dice resurrección de la carne, le dicen, otro día te vamos a escuchar de estas cosas, y se van riéndose. Los paganos no creían esto. Algunos cristianos en los tiempos apostólicos también, lo que vimos hoy en 1 Corintios 15, algunos ya eran cristianos, todo, pero les costaba creer en la resurrección de la carne. Lo vemos también en la segunda carta de Timoteo 2, 17, también San Pablo escribe respecto a esto. Los gnósticos, los maniqueos, tampoco creen en la resurrección de la carne. En la Edad Media los cátaros no creían. Y en la Edad Moderna, las distintas formas del modernismo, el materialismo, el racionalismo, no creen realmente en la resurrección de la carne. Hay un biblista muy famoso, ¿cómo es que se llama este hombre?
resurrección de la carne. Entonces, no tiene fe en Cristo, ¿no? Como dice San Pablo, su fe es vana. Ya el Antiguo Testamento nos había hablado de esto. Daniel profetiza también la resurrección de los impíos, pero limitándose al pueblo de Israel. La muchedumbre de los que duermen en el polvo de la tierra, Daniel 12:2, se despertarán, unos para eterna vida, otros para eterna vergüenza y confusión. Fíjense cómo ya estaba en el Antiguo Testamento. Todos van a resucitar, unos para el cielo, otros para el infierno. El segundo libro de los Macabeos enseña la resurrección universal. El capítulo 7 del segundo libro de Macabeos, Macabeos 12:43, 14:46, los pueden buscar, no voy a leer todas las citas porque sería un poco largo, pero precisamente nos muestra cómo en el Antiguo Testamento ya estaba, no del todo claro, pero estaba presente. En el diálogo de Jesús con los saduceos, que hablamos hace un rato, Jesús rechaza como errónea la negación saducea de la resurrección de los muertos. Estáis en un error y no conocéis la Escritura, ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Mateo 22, 29 y siguientes. Le presenta a los saduceos un caso hipotético y casi ridículo. Una mujer se casa con 7 hombres, de la cual va a ser esposa en el cielo, como si se estuvieran peleando después en el cielo a ver de quién es ella. Entonces Jesús le hace comprender que en el cielo no van a tener relaciones sexuales, nadie va a ser esposa de la otra, estarán felices de estar con sus seres queridos, pero en el cielo nadie va a necesitar comer, ni beber, ni va a tener frío, ni hambre, ni va a tener relaciones sexuales, porque no la va a precisar. La felicidad del cielo es mucho más grande que todo eso. Es un cuerpo glorificado que no necesita precisamente estas realidades. Juan 5:29 dice: y saldrán de los sepulcros los que han obrado bien para la resurrección de la vida y los que han obrado mal para la resurrección del juicio. A los que creen en Jesús y comen su carne y beben su sangre, Él les promete la resurrección en el último día, dice en el discurso del pan de vida, en Juan 6:39. Yo soy la resurrección y la vida, dice en Juan 11, cuando en la resurrección de Lázaro. Bueno, todo el capítulo 15 de Corintios, que hablamos recién, también lo atestigua, se puede leer entero, que es ahí se ve clarísimamente la fe nuestra en la resurrección de la carne. Lo hablamos al principio de esta escatología. Sí, resurrección, no reencarnación. El cristiano no cree en la reencarnación, que son ideas hinduistas, budistas, etcétera, que el alma vuelve y se mete dentro de animales o dentro de otro ser humano. No, eso no existe. Entonces, después de la muerte está el juicio. Y a nivel universal, después de la segunda venida de Cristo, será el juicio universal. Y antes serán resucitados. Identidad del cuerpo resucitado. Es el mismo, pero diferente. Los muertos resucitarán con el mismo cuerpo que tuvieron en la tierra. Lo dice el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. La Sagrada Escritura da testimonio implícito de la identidad material por las palabras que emplea: resurrección o despertamiento. Resurrección quiere decir volver a levantarse. En los Macabeos, cuando lo estaban por torturar y por cortarle los miembros a los Macabeos, los griegos, dice: de Dios espero yo volver a recibir las lenguas y las manos que le estaban cortando. O sea, tiene una claridad de que es ese mismo cuerpo que va a ser revivido. Porque es preciso que la corrupción se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Es el mismo cuerpo, dice San Pablo 1:15. Nuestro cuerpo, pensemos lo siguiente, puedo ayudar un poco a reflexionar esto. Mi cuerpo está formado por células. No tengo mucho pelo, se me van cayendo a todos, se nos caen un poquito los pelos. Cuando se caen los pelos son células que se pierden. La piel, cuando rascamos a veces la piel, se nos caen pedacitos de piel. ¿Y qué quiere decir? Y el cuerpo va formando nuevas capas de piel. Y va a ser, es decir, el cuerpo se va renovando, incluso el mismo cuerpo del que está vivo, no estoy hablando del muerto. Se está renovando. Y es el mismo cuerpo, pero distinto. Aún esta comprensión de lo que es el mismo pero distinto, estando vivos, la resurrección será este mismo pero distinto. ¿Cómo Dios puede hacer de un poco de cenizas? Dios puede hacer lo que quiera porque creó el universo de la nada, así que de un poquito de cuerpo puede hacer lo que mejor le parezca. El cuerpo terreno, a pesar de ese continuo metabolismo de la materia, permanece siempre el mismo, un poco lo que decía, ¿no? La piel, el pelo. De
una manera parecida basta para salvar la identidad de una parte relativamente pequeña de la materia del cuerpo terreno que se contenga en el cuerpo resucitado. Por eso enterramos con